Muy buenos días para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy en la rendición pública de cuentas de la Alcaldía de Medellín, El Poder de la Verdad. Agradecemos a la institución educativa Terrorismo Montoro por abrirnos las puertas de su institución y de manera especial a su rectora Carolina Rivera. De igual manera, extendemos el saludo a la subsecretaria de Desarrollo Rural María Clara Álvarez, al gerente de corregimientos Alexis Mejía Echeverry. Asimismo, es importante resaltar la participación y acompañamiento de los estudiantes de los grados 10 y 11 de la institución educativa, quienes se interesan por el presente de su ciudad y el futuro de su territorio, ya que, como lo diría la antropóloga estadounidense Margaret Mead, nunca desde que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. La Alcaldía de Medellín recuerda a todos los asistentes que el presente evento es de carácter público y es financiado con recursos del Distrito de Medellín para dar cumplimiento a la Ley de Garantías. Se solicita entonces de manera respetuosa a quienes tengan alguna aspiración electoral retirarse del espacio. El día de hoy, la Gerencia de Corregimientos y la Subsecretaría de Desarrollo Rural nos compartirán la gestión realizada en el marco de la implementación del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023, específicamente en la línea de ecociudad y en el componente corregimientos y desarrollo rural sostenible. Así entonces daremos paso en un primer momento a que el gerente de corregimientos Alexis Mejía nos cuente los principales logros de la gestión de la administración distrital y de la gerencia de corregimientos. Posteriormente nos acompañará la subsecretaria de Desarrollo Rural María Clara Álvarez y finalizaremos con un recorrido en una huerta en la cual los jóvenes de la institución nos contarán su experiencia. Sin más, vamos paso al gerente. Mi nombre es Alexis Mejía, soy gerente encargado de corregimientos. Soy muy feliz de estar aquí en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, en particular porque yo crecí en un corregimiento, en el corregimiento de San Antonio de Prada, y la gente que vivimos en los corregimientos de Medellín amamos tanto el territorio que en mi caso, por ejemplo, no he cambiado de casa, y es porque amo a ese corregimiento. Yo asumo que muchos de ustedes saben y perciben, digamos, lo representativo que es vivir en una zona rural de Medellín, y en este caso Palmitas es el territorio más rural, es el territorio que tiene unas particularidades, y ustedes, jóvenes sobre todo, son el presente y el futuro de este territorio que vive en medio de todas las particularidades de una de las ciudades más importantes del país. Entonces, para mí, y haciendo pues como un contexto muy rápido, y saludar pues a todo el equipo de la Gerencia de Corregimientos, a la subsecretaria María Clara Álvarez, la subsecretaria de Desarrollo Rural, hace parte de la Secretaría de Desarrollo Económico. Es una subsecretaría que su trabajo es muy importante para los 5 corregimientos. Para mí este ejercicio es muy importante y me alegra mucho que tengamos tantas personas jóvenes, porque la rendición pública de cuentas es un ejercicio que es supremamente importante en lo público. Es la oportunidad de que ustedes como ciudadanos y ciudadanas sepan y se enteren de todos los proyectos y los programas. Si tienen inquietudes puedan hacer observaciones, si tienen peticiones, quejas frente a sus programas o a la misma realidad de los territorios. Son espacios de participación democrática en la que los servidores públicos por obligación les rendimos cuentas a ustedes y les contamos un poco qué ha sido de la inversión pública. Ustedes bien saben que los recursos públicos son de quién. Sí, de los ciudadanos. Y precisamente como los recursos públicos salen y son, obviamente, hacen parte de la hacienda pública, pues obviamente lo teso es que obviamente de alguna manera, o yo pues diría que no, tampoco de alguna manera, todos los ciudadanos pues son nuestros jefes, ¿cierto? Nosotros hacemos parte de una, por así decirlo, de una de las empresas más importantes, la Alcaldía Distrital de Medellín. Y como toda la sociedad y todos los ciudadanos son quienes aportan esos impuestos, pues así como las empresas hacen asambleas para mostrarle a los socios
cómo les fue en esas utilidades y en todos esos proyectos, pues en lo público. Nosotros, en este caso cambia obviamente la figura, tenemos que ir a los ciudadanos, que son los dueños de esa gran empresa llamada Alcaldía Distrital de Medellín, a contarles un poquito qué es lo que viene pasando con su administración y con la ciudad, ¿cierto? Entonces, muy importante eso. Si tienen alguna pregunta o alguna cosa, pues hay toda la disposición. Entonces, ¿qué es importante? Importante es que hay unos proyectos de ciudad, ¿cierto? Nuestra ciudad es una ciudad que tiene y que ha tenido durante muchos años la oportunidad de tener la empresa más importante de servicios públicos del país, EPM. Y con EPM se venía desarrollando un proyecto que en nuestra administración distrital, el alcalde Daniel Quintero lo recibió siniestrado. Ustedes se dieron cuenta en las noticias, toda esa cantidad de dificultades, todo el problema con la presa, todo lo que estaba pasando en Hidroituango. Y hasta el punto de que hubo un momento en el que esa incertidumbre, hubo un momento en el que todos pensamos que no había nada que hacer. Y gracias al liderazgo de esta administración de EPM, se logró sacar adelante Hidroituango. Hidroituango es un proyecto gigante hidroeléctrico del país que va a quedar con la capacidad de producir cerca del 17% de la energía eléctrica de Colombia. Y gracias a toda esa dedicación de nuestra administración distrital, se logró superar esa contingencia y el encendido con éxito de sus dos primeras turbinas. Entonces, esto es uno de los hitos más importantes de nuestra administración. Hay otro elemento muy importante, y ustedes saben que el programa Buen Comienzo es supremamente importante. La educación de nuestros niños y ustedes como jóvenes, los pasos más importantes se dan precisamente en esa primera infancia. Y no ha sido una excepción en nuestro ejercicio de gobierno, el trabajo fuerte para seguir sosteniendo no solo unos cupos con cobertura, sino con calidad. Ustedes bien saben que uno de los elementos, por ejemplo, más importantes en esta etapa es la alimentación. Entonces es un programa que maneja de una manera integral toda esa oferta y sacar adelante la educación de nuestra niñez. Entonces, el programa Buen Comienzo alcanzó la mayor cobertura en atención a niños menores de 5 años. Esto no es algo pues como subjetivo, sino que obviamente hay unos indicadores, hay unos registros que dan cuenta del detalle de cómo se da toda esa cobertura. Otro programa importante para seguir pasando rápidamente, el programa de computadores futuro. Ustedes bien saben que toda la cuarta revolución industrial y todo el tema del internet, del acceso a la información, hoy las herramientas de inteligencia artificial nos llevan a que cada vez sea más importante y la superación de una brecha. Hoy tener un computador en la casa es tan importante como fue en determinado momento tener una nevera, por ejemplo, para que no se dañen los alimentos. Es un elemento fundamental para la educación en esta cuarta revolución industrial. Y nuestra administración destinó, con la voluntad de nuestro señor alcalde Daniel Quintero, una gran cantidad de recursos para que una muy buena cantidad, más de 130.000 personas en la ciudad, jóvenes, pudieran acceder a los computadores futuro. Somos la primera ciudad del país donde 41.000 jóvenes tienen educación gratuita. Yo sé que hay veces cuando uno no, de pronto no vivió como la historia o no la conoce, y a veces piensa que no existe, ¿cierto? Para ustedes puede resultar, digamos, como algo muy normal, 41.000 jóvenes que tienen educación gratuita. Es que resulta que en nuestra ciudad, históricamente, aparte de la gente que normalmente pasaba, o sea, en mi época,
la única esperanza que tenía uno, yo soy afortunadamente egresado de la Universidad de Antioquia, pero en mi época las únicas personas que podían pensar en ir a una universidad eran los que podíamos acceder a la universidad pública, ¿cierto? Y obviamente hubo una apuesta de los ciudadanos en Medellín muy fuerte para que a través del presupuesto participativo surgieran las primeras becas de educación superior. Pero en este caso, ya esto lo que representa es una gran inversión, no solo con presupuesto participativo, sino con el recurso ordinario de la administración distrital, para que muchos más jóvenes en nuestra ciudad no tengan que pagar su matrícula, no tengan que pensar en elegir entre el algo en el colegio, los pasajes y pagar la matrícula, que es una de las cosas más lamentables. Inclusive, no sé si conocen ustedes historias de personas que en un programa del gobierno nacional en determinado momento inclusive se vieron sometidos a deudas impagables por eso. Entonces yo sé que en esta época, que es una época como, digamos, tan de la política y todas esas cosas, porque obviamente estamos a puertas de unas elecciones, es normal que todo el mundo diga muchas cosas, pero hay cosas que a nosotros no se nos puede olvidar de dónde venimos, y es importante que la ciudad conserve la matrícula cero como un elemento fundamental para que muchos jóvenes como ustedes no tengan que estar pensando en endeudarse o en seleccionar si pagan la matrícula para estudiar en una universidad o no. Yo no estoy diciendo, porque también me gusta ser claro, que tengan el 100%, que todo el mundo hoy esté cubierto y todo eso. No, seguramente falta mucho por hacer en eso, pero que es un paso importante. Hablar de avanzar en la matrícula cero, sí, es un paso supremamente importante que tenemos que valorar. Logramos una reducción histórica del embarazo adolescente en un 39%. Ustedes bien saben, esto es una problemática pues que en la ciudad históricamente ha truncado también muchos sueños de muchos jóvenes, de muchas jóvenes que de pronto, digamos que por un tema educativo, por no tener cierto acceso a mucha información, pues veían limitado su proyecto de vida, sabiendo que obviamente ser padre es mejor que sea una decisión, ¿cierto? Y en este tema pues hubo un trabajo muy fuerte, y se ha dado un trabajo muy fuerte para reducir esas brechas. Creamos los escuchaderos, estrategia para atención en salud mental. La pandemia, estar encerrado, generó muchos problemas de salud mental. Yo tuve la fortuna en esa época como subsecretario de participación de tener que salir de una como servidor público a liderar un montón de cosas en la calle. Pero digamos que los días que estuve realmente encerrado en ese aislamiento tan estricto, realmente uno no está preparado para eso. ¿Quién se sintió triste en la pandemia? ¿Quién se sintió confundido? ¿Lo recuerdan? ¿Y por qué les hablo de la pandemia con esto? Porque lamentablemente también se disparó muchísimo todas esas situaciones de salud mental, ¿cierto? Y los escuchaderos se han convertido en una herramienta para que todo ese acceso a toda la parte psicológica, muchas veces es muy triste que hayan personas que de pronto no tienen la posibilidad de pagar un psicólogo, de acercarse como esa dinámica. Entonces los escuchaderos han sido una apuesta muy importante de la Secretaría de Salud para acercar todas estas temáticas a la ciudadanía y a toda la gente en Medellín. Somos la primera ciudad en implementar los acuerdos de paz. Aquí también ha habido una apuesta muy importante. En nuestro gobierno se creó la Secretaría de la No Violencia. Nosotros pensamos que realmente nuestra ciudad tiene y nuestro país tiene que seguir superando esas brechas tan enormes que no nos llevan a ningún lado. Continuemos. También es muy importante, uno de los logros más representativos, ha habido una mejora muy importante de los indicadores asociados a la seguridad.
Lamentablemente en nuestra ciudad el tema del homicidio nos ponía a nivel mundial como una de las ciudades más violentas del mundo. Ha habido toda una apuesta tecnológica, de trabajo articulado por parte de la Secretaría de Seguridad, que ha estado en cabeza de un general, el general Acevedo, que obviamente por su experiencia pues ha sabido llevar a feliz puerto una cantidad de cosas, sabiendo que obviamente es un tema que sigue teniendo muchos retos, ¿cierto? Pero digamos que es destacable sobre todo esa reducción histórica de los homicidios. Logramos la menor tasa de desempleo en la historia de Medellín. Nosotros sabemos que, digamos, obviamente esto es una medición, que es una representación a través de unas encuestas y que obviamente seguramente en nuestra ciudad queremos seguir avanzando para que muchas más personas puedan tener un empleo, pero hay que destacar que en la pandemia el empleo llegó a unos niveles muy altos. De hecho ha sido muy raro en una ciudad principal como Medellín que el empleo esté por debajo de, que esté en un dígito, ¿cierto? Casi siempre está por encima de 10 y en este caso hemos logrado una reducción a 8.6. Esto se debe también a la velocidad con la que avanzamos en la pandemia. Ustedes bien saben que, por ejemplo, Medellín fue la primera ciudad del país en hacer, por ejemplo, un evento. Fue el Festival Internacional de Tango. Y eso fue una decisión difícil porque obviamente todo el mundo teníamos mucho miedo por la pandemia, pero de una manera innovadora, con el carnet de vacunación y todo eso, la ciudad fue el epicentro de los primeros pilotos, lo que hizo que se acelerara un poco más la reapertura en la ciudad. Y eso también influyó positivamente en la economía. Iniciamos la obra más importante de los últimos 30 años. El metro de la 80 es una obra que históricamente se ha dicho que no se podía hacer. Licitar esos proyectos es una cosa supremamente difícil porque vale mucho recurso en inversión como esta y se necesita que el gobierno nacional ponga un porcentaje del dinero. Entonces, hacer todo ese trámite es todo un reto y en nuestra administración, con la gerencia de proyectos estratégicos y la dirección de planeación, con Hacienda, con todas las secretarías, se logró hacer un trabajo muy acelerado para que esta obra pudiera avanzar fuertemente en sus procesos de contratación, que siempre es complicado sacar esos procesos de obras tan grandes. Culminamos e inauguramos el Metrocable del Picacho, que beneficia a 36.800 ciudadanos al día. ¿Qué es importante con el Metrocable del Picacho y otras obras en la ciudad, como el Parque Biblioteca, que se conoce como España? Es que normalmente ha pasado históricamente que después de que terminan las campañas políticas, los alcaldes muchas veces que llegan deciden dejar paradas las obras de los anteriores. Y en el fondo lo que hay ahí es un detrimento patrimonial porque quedan esos recursos ahí truncados. En nuestro caso, nuestro alcalde Daniel Quintero tomó una decisión muy contundente para que algunas obras que no habían sido terminadas en administraciones anteriores pudieran continuar ese legado y dejar pues como de un lado todos esos odios políticos o cosas que no tienen nada que ver con el desarrollo de la ciudad. Entonces ahí se destaca mucho el tema, por ejemplo, de la Biblioteca España y la 12 Sur, que fueron obras que quedaron inconclusas de administraciones anteriores. Logramos la recolección gratuita de escombros con Escombro Cero. Hoy hay un programa que le permite a los ciudadanos pedir este servicio sin tener que pagar. Muchos de estos escombros, lamentablemente todavía hay algunos ciudadanos que no tienen pues como la cultura de no dejar esos residuos en la calle o en las quebradas, pero digamos que volverlo gratuito ha ayudado muchísimo a superar una cantidad de cosas, colchones que la gente tira, porque normalmente de pronto algunos
no tienen el recurso para hacer la disposición final. En este caso está el programa entonces de escombro cero. 175.65 kilómetros de vías han sido intervenidas para su mantenimiento. Una apuesta muy decidida, porque obviamente la malla vial de la ciudad con el invierno también va acumulando unos rezagos históricos, y aquí hubo una decisión de aumentar muchísimo todo el tema de la capacidad, la cantidad de cuadrillas para poder superar las dificultades en la malla vial. Continuemos. Mejoramos los índices de transparencia institucional, logrando los mejores resultados de la historia para la alcaldía de Medellín. Continuemos. Se les había mencionado, es el Parque Biblioteca España, una deuda histórica con la infraestructura de Medellín. Lamentablemente, como había sido una obra siniestrada, que había tenido una cantidad de problemas, para poder volver a iniciar la obra no se puede iniciar así como así, sino que había que hacer un peritaje. ¿Qué es un peritaje? Como una revisión específica del por qué se había presentado la dificultad anterior. Entonces, obviamente, resolver esos problemas jurídicos, eso es todo un trabajo en lo público, y todo ese trabajo se hizo para materializar, poder materializar y avanzar en la obra. Medellín es la tercera mejor ciudad del mundo para visitar. Bien saben que ha habido un incremento gigante del turismo en la ciudad. Nosotros realmente queremos, y la apuesta es que ese turismo también mire a la ruralidad. Sabemos que, por ejemplo, un corregimiento como este, yo no sé si ustedes saben, pero aquí tenemos una riqueza cultural impresionante. Hay organizaciones que trabajan toda la parte turística, y que no solo, digamos, hoy la gente está llegando, como llegaba históricamente, a ciudades como Cartagena, Santa Marta. Inclusive hoy nuestra ciudad está por encima de esas ciudades que históricamente han sido reconocidas en el turismo. Entonces, esto ha permitido lo que les decía anteriormente, el tema del empleo y el desarrollo económico. Y creamos la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal, que obviamente ya ustedes bien saben todo lo importante y el cambio de mentalidad que hemos tenido los seres humanos frente a la manera en que nos relacionamos con los animales, la importancia de cuidarlos. Esta es, desde los corregimientos transformamos el futuro del campo. Entonces, este es como, digamos, toda la presentación general de los hitos más importantes, pues, de la administración distrital. Yo, para, digamos, no alargarme mucho más, voy a presentarles, a contarles un poquito desde la gerencia de corregimientos de una manera muy sucinta. La gerencia de corregimientos es la dependencia de la administración distrital que tiene la función de articular todos los esfuerzos y gerenciar todos los esfuerzos y conectar todos los esfuerzos de todas las secretarías en torno a los corregimientos de la ciudad. Como tal, no tiene, digamos, el presupuesto específico para desarrollar obras de otras misionalidades, ¿cierto? Como por ejemplo, una vía, lo de educación. No, cada secretaría tiene esa responsabilidad. La gerencia tiene que conocer todas esas problemáticas y tratar desde el gabinete de arrastrar el interés de la alcaldía a resolver los problemas de los corregimientos. Pero sí tiene unos programas específicos que están en unos proyectos que se llaman indicadores. Y básicamente la gerencia tenía, pues, estos indicadores. Un tema muy importante, que es la recuperación y el fortalecimiento de la identidad campesina. Yo les decía a ustedes al inicio, es que la gente que vivimos en los corregimientos somos muy diferentes a la ciudad, tenemos una manera muy particular de vivir. Hay muchas personas realmente no vivimos en zonas urbanas, sino en zonas rurales. Entonces, ahí hay una apuesta. Centros de abastecimiento para los corregimientos, distrito rural campesino reglamentado y socializado, fomento a la producción agrícola no tradicional con alto valor exportador, gerencia de corregimientos fortalecida. Los indicadores de resultado son la brecha del índice multidimensional de calidad de vida entre corregimientos y comunas, fomento a la producción agrícola no tradicional con alto valor exportador. ¿Qué es eso de la brecha del índice
multidimensional de calidad de vida es que en la ciudad todas las cosas que tenemos, ¿cierto? Como nosotros vivimos, los servicios públicos, el acceso, la movilidad, todas esas cosas, dependiendo de la calidad que nosotros tengamos en esas cosas, tenemos como una calificación de cómo vivimos, de la calidad de vida. Entonces, que históricamente se ha identificado que hay una brecha entre la calidad de vida que tienen los habitantes de la ciudad más urbana y los corregimientos. Y esa brecha se da como en unos números. Entonces, eso es lo que busca medir. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que a través de varias acciones en los territorios, del mejoramiento de la educación, toda la parte de la alimentación, la nutrición, todas esas cosas, esa brecha pueda disminuirse, ¿cierto? Ese es como el objetivo de ese indicador. En este caso, los 5 corregimientos, según esa medición, han disminuido la brecha de calidad de vida en el 0.9%. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos temas se ha mejorado. ¿Quiere decir que vivimos perfecto y no tenemos problemas? No. Quiere decir que se ha mejorado esa brecha, o sea, que ya no estamos tan lejos de la ruralidad en un porcentaje, ¿cierto? Que puede ser pequeño o muy grande, porque lo ideal es que estemos equiparados en muchas cosas con la manera en que viven otras personas. Fortalecimos la gerencia de corregimientos. Aquí se han hecho sobre todo ferias de trámites y servicios, ferias Corregimiento Futuro y participación en eventos de ciudad como lo es la Feria de las Flores con el escenario Colombia. Continuemos. Acciones realizadas para la recuperación y fortalecimiento de la identidad campesina. Les decía ahora que realizamos cada año la celebración del Día de los Corregimientos. Este año nos llevamos una sorpresa, y hablando pues como de eso, fue increíble la cantidad de gente que vino a Palmitas en la Feria de las Flores. La verdad, fue una cosa impresionante porque históricamente eso no había pasado. Eso lo que representa es que también mucha más gente se está interesando por este territorio, quiere venir a conocerlo, y eso tiene una potencialidad muy, muy grande. Logros: realizamos la celebración histórica, ya se los dije, y desarrollamos una estrategia para el desarrollo de las escuelas de liderazgo, en la cual participaron alrededor de 100 jóvenes en las instituciones educativas de los 5 corregimientos. E instalamos 5 huertas aeropónicas en una institución educativa de cada corregimiento. ¿Sí saben lo de las huertas aeropónicas o no? Aquí hay una, vi que había una. ¿Alguno de ustedes participó en ese proyecto? ¿Ustedes fueron qué? ¿Y qué tal? ¿Bien ese proyecto? Listo. Entonces, dentro de esos logros está toda esa apuesta en las escuelas de liderazgo. Continuemos. A mí me asombraba mucho, pues yo no soy tan viejito, pero hace por ahí 10 años la gente no, y creo que todavía mucha gente no sabe que existen los corregimientos de Medellín. Aparte de la base que los corregimientos de Medellín no aparecían en los mapas, inclusive de la misma administración distrital, en esas administraciones de esa época. La gerencia diseñó una estrategia de realidad virtual de los corregimientos futuros para que la gente que vive en la ciudad conociera los corregimientos. Una estrategia por visibilizar fuerte los corregimientos, realidad virtual, a través de la realidad virtual. Continuamos. Ahí ya está bajando. Fortalecimiento de la soberanía alimentaria y el sistema de abastecimiento agroalimentario de la Medellín Futuro. 229.735.000. Continuemos a la siguiente. Hay una cosa que es muy importante. Yo no les voy a leer todo eso, pero hay una preocupación por la pérdida de la vocación campesina en la ciudad. Y esa preocupación se aumenta mucho más que en Altavista, San Sebastián de Palmitas. Entonces hay todo un proyecto que busca fortalecer la asociatividad, ¿cierto? Porque ustedes saben
que no solo es producir el campo, sino que también eso tiene que generar una cadena de comercialización, pero además muchos de esos alimentos pueden ser transformados, ¿cierto? Entonces hay todo un cuento en torno a eso, y desde la Gerencia de Corregimientos se suscribió un convenio de cooperación internacional con la FAO para fortalecer toda esa parte en el territorio. Vamos a ver un videito. En las instituciones educativas estamos haciendo un trabajo muy lindo en los 5 corregimientos de Medellín. Estamos dejando unas plataformas, unos sistemas instalados para que todos los estudiantes del colegio puedan hacer uso de ellas y puedan ver una realidad diferente en la agricultura, puedan ver una disrupción en esas prácticas agrícolas. El sistema es un sistema aeropónico, consiste en cultivar en el aire, en ambientes muy oxigenados y con agua. Aquí ya no utilizamos la tierra como medio, sino que utilizamos el agua y el aire. Este huerto, en lo que yo he llevado, lo que he trabajado, he tenido mucha experiencia y he aprendido demasiado. Esto nos ayuda también a comprender que el trabajo del campesino no solamente es de utilizar agroquímicos, sino que también podemos tener un cultivo saludable que podemos usarlo inmediatamente. Nos ayuda mucho en que, por ejemplo, de lo que saquemos de aquí podemos venderlo a los mismos profesores o estudiantes o las personas que nos rodean en el corregimiento. Y esto les va a dar una idea para que cuando ellos salgan del colegio puedan ver el agro como una oportunidad de trabajo y puedan ver el agro como una oportunidad para desarrollarse como persona y un proyecto de vida. Hay un proyecto que se llama el Distrito Rural Campesino, ¿cierto? Y básicamente el Distrito Rural Campesino lo que quiere hacer es identificar y entender de una manera muy específica todo lo que tiene que ver con la parte rural y sobre todo el tema de la producción agropecuaria y otros factores. Hace unos estudios muy específicos, pero además determina unas acciones que permitan fortalecer esa vocación campesina. Entonces, ese Distrito Rural Campesino, que es básicamente un instrumento de planeación, digamos que no se había desarrollado, no se había reglamentado, no se tenía un mapa para entender, por ejemplo, yo me quedé muy asombrado con Edison en un foro que hubo de agricultura orgánica, donde ya se puede mostrar a través del Distrito Rural Campesino, vereda por vereda, cuál es la situación del campesino, cuál es la situación asociada, por ejemplo, a la producción agropecuaria. Y de acuerdo a esa situación, se definen unas acciones que permitan desde la política pública, desde la capacidad de las instituciones de la administración distrital, tener unas acciones que permitan fortalecer la vocación de ese territorio. Entonces, tener ya reglamentado y socializado el Distrito Rural Campesino fue un trabajo bastante dispendioso que hoy da una línea más específica, porque muchas veces cuando llegamos como habitantes rurales decíamos, hay este problema, pero entonces venga, ¿en dónde está? ¿Qué podemos hacer para que ese problema se resuelva? No sabíamos. Gracias a todo ese proceso de participación y de entender esas dinámicas del territorio a través del Distrito Rural Campesino, ya inclusive ustedes como ciudadanos y ciudadanas tienen mayores posibilidades, de acuerdo a esa información, de exigirle a las diferentes dependencias de la administración distrital mayor acción sobre esos territorios. Iniciamos, ahí está pues resumido pues todo. Apoyamos la actualización de la política pública de desarrollo rural de Medellín y lo que les decía, que reglamentamos el Distrito Rural Campesino. Fomentamos la producción agrícola no tradicional con alto valor exportador. Si no estoy mal, este joven es Cristian. Yo no sé si ustedes conocen a Cristian, él es de acá del corregimiento, que tiene con su papá un proyecto rural que también es turístico. A través de este presupuesto se apoyaron pues y fomentamos la agricultura no tradicional
los logros es el apoyo de 130 iniciativas en la que se hizo una convocatoria Ideas Rurales de Corregimiento Futuro. 30 iniciativas del territorio se están formando en la diplomatura de formación de proyectos para el sistema, para el fortalecimiento del sistema agroalimentario. Acompañamos 9 proyectos de agricultura no tradicional con alto valor exportador y acompañamos su gestión de recursos de cooperación internacional. Bueno, eso es un trabajo, digamos, mucho más específico de apoyo a iniciativas. Y ya este es el trabajo de la caracterización sociodemográfica de los territorios rurales. Hace parte y es un insumo que también retroalimenta fuertemente el Distrito Rural Campesino. Ese trabajo nos permite, como les decía, entender de una manera mucho más particular todas las situaciones, cómo están todos esos predios, cómo se está dando todo ese proceso, porque digamos que cuando nosotros hablábamos de la producción y de las dinámicas de la vida rural de la ciudad, pues era más desde la construcción de relatos. Hoy ya hay, digamos, una información ya y una data muy específica que va a poder ser analizada a través de un observatorio de las dinámicas rurales. Y además que a los productores agropecuarios se les instaló una herramienta que se llama GeoBristol, que les permite hacer agricultura de precisión y monitoreo de sus cultivos. Para poder lograr toda esa información y toda esa caracterización, se desarrollaron 2.813 encuestas y se hizo una identificación de 5.205 hectáreas con vocación productiva en el distrito de Medellín. Continuemos. Bueno, para cerrar, ya ahí está al final, ¿cierto? Para cerrar, yo quiero contarles una última cosa, que es, digamos, una inversión que es muy importante. Ustedes saben que muchas de nuestras infraestructuras educativas, deportivas y de infraestructuras para la salud tenían un déficit histórico de infraestructura. Y hubo un proyecto que fue muy conocido en la ciudad que se llama el proyecto de las vigencias futuras. Ese proyecto busca generar un desatraso a todos esos déficits de infraestructura. Y el corregimiento no ha sido la excepción en ese proyecto de las vigencias futuras. Entonces les voy a contar un poquito de esa inversión. En el corregimiento San Sebastián de Palmitas, y para que ustedes también estén enterados y puedan contarle pues, a la gente, a los compañeros, a los vecinos, son cerca de 18.000 millones de pesos los recursos disponibles y proyectados para las vigencias futuras y distribuidas en nuestro corregimiento, para 13 infraestructuras. Las infraestructuras del INDER pues que se van a intervenir, algunas ya se están interviniendo, pero si no han iniciado obra, ustedes tienen que tener la tranquilidad de que el recurso, el proyecto de contratación de esas obras y todo está. O sea, que eso, obviamente, como estamos hablando de que es en toda la ciudad y es un recurso, digamos, un atraso tan histórico, pues también es un riesgo ponerse a la carrera a tratar de hacer las obras, porque ahí es cuando se surgen los problemas en las mismas. Entonces, les voy a compartir el listado de las de este corregimiento, pero también dándoles esa tranquilidad de que si no han iniciado, son obras que el recurso ya está comprometido. Entonces, cancha polideportiva, cubierta Palmitas Parque Central, gimnasio al aire libre Palmitas Parque Central, cancha polideportiva Urquita 2. Todas estas canchas están incluidas ahí en vigencias futuras. Centro Educativo La Aldea, sección Escuela Palmitas, institución educativa Héctor Rogelio Montoya, Centro Educativo La Suiza, Centro Educativo León Arango Paucar, Centro Educativo La Potrera, Centro Educativo Luis Mesa Villa, Centro Educativo La
la Frisola, al igual que el Centro de Salud de Palmitas, también tiene una inversión. En algunos casos, obviamente, esas obras pueden ser mucho más grandes, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté la infraestructura. Pueden ser mucho más, digamos, más estructurales las obras. En otros casos, pueden ser un poco más pequeñas y lo que buscan es darle, digamos, mantenimiento y sostenibilidad a la infraestructura presente. Entonces, es muy importante que ustedes puedan hacerle seguimiento a esas obras, pues, si de pronto inclusive tienen inquietudes de cosas que estén pasando obviamente en la ejecución, o de pronto frente a una tienen como la duda de cuándo va a empezar o algo. Nosotros desde la gerencia de corregimientos con la gerencia de proyectos estratégicos podemos hacer bien muy fuerte el canal para que podamos estar informados y obviamente presionando para que esas dependencias puedan avanzar mucho más fuertemente aquí en el territorio en esas obras. Yo les agradezco mucho por escucharme. Esto es pues como todo el tema de la gerencia de corregimientos, decirles que aparte del trabajo que les presenté aquí, que se centra mucho en el tema rural, ¿cierto? Y en la conservación de la vida campesina, también tenemos un equipo articulador en la gerencia de corregimientos que es liderado por el líder del programa César Froilán, porque ustedes saben, y con esto cierro porque me emocioné mucho, pero ustedes saben que no es lo mismo en un barrio la institucionalidad, ¿cierto? La gente llega fácil al cerca, pero aquí tenemos unas veredas que son súper alejadas. Entonces, ¿qué hacemos? Si de pronto a esos campesinos, a esas poblaciones no les queda fácil llegar a la casa de gobierno, entonces ¿cómo hacemos para ir donde ellos? Entonces ahí es donde surgen las ferias institucionales, que son muy importantes para un corregimiento como este. Entonces también valorar pues en esta rendición de cuentas el trabajo pues de los equipos territoriales. De hecho, la semana pasada estuvimos el sábado aquí haciendo un recorrido, porque ustedes saben que ese aguacero que hubo generó también muchas dificultades, muchos daños. Entonces estuvimos aquí acompañando con el DAGREDI y con la Comisión Social de Inclusión, y ese es el trabajo que hacemos pues de manera permanente. Agradecerles mucho por la paciencia y por la escucha, y los invito a salir adelante y a luchar por este territorio que amamos, San Sebastián de Palmitas. Muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a la intervención de la subsecretaria de Desarrollo Rural, María Clara Álvarez. Muy buenos días para todos, a los estudiantes, docentes, directivos, al equipo de la gerencia de corregimiento, al equipo de la subsecretaría de Desarrollo Rural. Retomando la introducción que hacía nuestro gerente de corregimiento, la subsecretaría de Desarrollo Rural pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico, y la misionalidad principal de esta subsecretaría es velar por todas las actividades agrícolas y pecuarias para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos. Y trajimos esta subsecretaría a este corregimiento, en especial a esta rendición de cuentas, porque consideramos muy importante, un renglón muy económico demasiado importante en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, ya que de los 2.500 productores agrícolas que tenemos registrados en todo Medellín, 600 de ellos los tenemos acá en el territorio. Yo quisiera iniciar preguntándoles quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de tener de cerca o crecer en un hogar campesino, familiares campesinos, padres, abuelos. Por eso la importancia de que se hagan inversiones en torno al campo, en torno a la ruralidad, y que le brindemos las garantías a todos los campesinos para que no abandonen esa actividad productiva que hoy la tenemos en riesgo por múltiples razones, entre ellas la dinámica urbanística que se presenta en la ciudad de Medellín, pero que es nuestro reto y es nuestro deber cuidar que esos campesinos sigan en esta actividad productiva. ¿Quiénes conocen el programa Mercados Campesinos? Bueno, Mercados Campesinos es un programa institucional que este año cumple 35 años. Y ese programa, que se creó por acuerdo y que ha permanecido en el tiempo gracias a todos los esfuerzos de las administraciones anteriores y esta en especial, porque ha consolidado 5 estrategias de comercialización, y eso permite tener unos circuitos cortos de comercialización
para garantizarle unos buenos precios a los campesinos, que la producción que ellos tienen en cada corregimiento la lleven a cada uno de esos escenarios donde se desarrolla el programa, que son parques, que es el mercado institucional, que son las vitrinas que realizamos en la plazoleta de la Alpujarra, los eventos, y una apuesta de esta administración que surgió precisamente en la pandemia y que fue esa época de tratar de reinventarnos, de buscar estrategias nuevas que le permitieran a esos productores que no perdieran todas sus cosechas, fue la tienda móvil. Esa tienda móvil hoy cuenta con 10 puntos donde se lleva directamente a las unidades residenciales productos para que todas las personas de esas unidades residenciales puedan tener a un bajo costo y directamente del campesino y productos completamente frescos de los corregimientos. Entonces, gracias a ese programa Mercados Campesinos, tenemos a la fecha 19.400 millones de pesos en venta que se quedan directamente en esos productores campesinos. Esta es una cifra histórica y es un hito muy importante con el cual quisimos abrir esta rendición de cuentas, porque de verdad hay que resaltar ese esfuerzo mancomunado entre la administración y entre los productores para que hoy tengamos estas cifras que nos llenan de emoción, de orgullo y de ganas de seguir trabajando por los campesinos. De ese programa se benefician 550 familias. Esto es un tema mucho más técnico, pero que también nos permite como subsecretaría garantizar esa prestación de servicios, llevarle esas capacidades a los productores técnicas, sociales, ambientales y agropecuarias, gracias a la habilitación que tuvimos de la ETSEA, que fue un trabajo bastante fuerte de toda la administración distrital para lograr esa habilitación que la da el Ministerio de Agricultura. Y eso, ¿cuál es el objetivo de eso? Llevarles un servicio con mucha mayor calidad. Acá en el corregimiento tenemos un técnico, de pronto los campesinos ya lo relacionan, lo conocen, así como tenemos un enlace de corregimiento permanente, hay un técnico de asistencia técnica que es Rubén Mejía, que también está al servicio de todas las dudas, inquietudes, asesorías que requieran los campesinos, y que es un servicio completamente gratuito, que también pertenece a este programa de la ETSEA. Bueno, el programa agropecuario municipal, no sé si han escuchado de este programa. Cada corregimiento tiene unos representantes que conforman un Consejo Municipal de Desarrollo Rural, ya próximamente Consejo Distrital de Desarrollo Rural, donde se definen cuáles van a ser las inversiones de los recursos para el sector agropecuario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un Fondo Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural, que son recursos específicos para este sector agropecuario. Para este cuatrienio la inversión fue de 13.800 millones de pesos para el campo, de los cuales logramos desarrollar múltiples proyectos que se priorizaron dentro de ese programa agropecuario municipal, y que, para dar ejemplo, uno de los programas, de los proyectos que entregamos finalizando la vigencia anterior fue el que benefició a 1.270 productores de todos los corregimientos, con una inversión de 4.000 millones de pesos en entrega de insumos y herramientas para que los campesinos pudieran tener esos incentivos que le permitieran desarrollar también o incentivar esa producción agropecuaria. También se definieron dentro de ese programa agropecuario municipal unas líneas nuevas de inversión que permitieran también diversificar la economía del campo, porque nuestros campesinos también son emprendedores. Nosotros dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico los consideramos como emprendedores, son empresarios del campo, y tenemos que buscar la manera de cómo ellos también pueden desarrollar otras iniciativas que permitan diversificar esa economía para la agricultura familiar, campesina y comunitaria. A raíz de eso se desarrollaron diferentes programas, uno de ellos, y es del cual nos sentimos muy orgullosos, y es del proyecto de agroturismo. Acá en el corregimiento de San Sebastián de Palmita tenemos 6 productores que hacen parte de este proyecto, que es el primer proyecto agroturístico que se desarrolla en Medellín. Y eso nos marca una línea, una ruta para que sigamos creyendo que la inversión en el campo puede ir también a otras dimensiones económicas que también pueden ser muy rentables, y que hay que aprovechar el potencial turístico que tiene la ciudad de Medellín, que es un hito muy importante, llevarlo también, la cercanía que tiene la ciudad
conectar con el campo, y este San Sebastián de Palmita es el corregimiento más rural que tiene la ciudad y debemos también explotar esa línea económica en torno al campo. Dentro de ese programa agropecuario municipal también se desarrollaron otros proyectos importantes como la construcción del plan focal, infraestructura productiva, me imagino que ya muchos lo conocen también si tienen cercanía con el campo, que es lo que venimos realizando con el mantenimiento de invernaderos, construcción de invernaderos, sistemas fotovoltaicos y en otros corregimientos las construcciones de las marquesinas que permiten la producción del café. Avancemos, por favor. ¿Quién conoce el presupuesto participativo? Hay una invitación acá muy importante para que expresemos esa participación ciudadana de las herramientas que pone el distrito a su servicio, que es el presupuesto participativo. Hace poco se cerraron las votaciones donde cada corregimiento o comuna tuvo la oportunidad de priorizar unas inversiones que se realizarán en las próximas vigencias. Y precisamente acá en el corregimiento de San Sebastián de Palmita agradecemos toda la confianza que han tenido en la Secretaría de Desarrollo Económico, con la cual pudimos desarrollar 2 proyectos que se priorizaron para este corregimiento. En total fueron 4 de todos los corregimientos, y 2 de ellos acá en San Sebastián de Palmita, que más adelante les hago una ampliación de lo que fueron los logros dentro de este proyecto. Siguiente. Lo mencionaba nuestro gerente, estamos expuestos a diferentes eventos climatológicos adversos. La semana pasada ocurrió una granizada muy fuerte acá en el territorio que dejó unas afectaciones significativas, y gracias a esa identificación de los daños, la cuantificación de esas afectaciones, tenemos este programa de atención por emergencias, por eventos climatológicos adversos, que logramos hacer esa identificación de cuáles fueron esos predios productivos afectados, y de esta forma tener ese censo que permita consolidar alguna estrategia para entregar unos incentivos a esos productores. Específicamente en este caso fueron 19 predios afectados. Lo que vamos a hacer es consolidar ese proyecto que nos permita también entregarle unos insumos para reactivar esa actividad económica agropecuaria y puedan como recuperar parte de esas afectaciones que tuvieron. Bueno, ¿y quién bailó el Día del Campesino? Lo celebramos el 3 y el 4 de junio acá en el corregimiento. Fue un evento que tuvimos en cada uno de los 5 corregimientos. Tomó una inversión bastante importante, y no solamente como un cumplimiento normativo, porque está regulado por ley nacional que se debe hacer una conmemoración de este día tan especial del campesino. Logramos articular diferentes actividades en torno al tema agrícola que se desarrolla en el corregimiento, con mucho cariño, con mucha satisfacción. Tuvimos un excelente comportamiento ciudadano y una participación activa de cada uno de ustedes y de todos los campesinos que hacen parte del corregimiento. Bueno, y ahora para entrar ya finalizando, ¿qué hemos hecho específicamente en San Sebastián de Palmita por el campo? Visitas de asistencia técnica, como les mencionaba, acá tenemos un técnico, en total son 4 que tenemos en la unidad de asistencia técnica. 1.800 de esas visitas se realizaron, recordemos que son gratuitas. Cualquier productor o campesino tiene la posibilidad de llamar, comunicarse con las líneas de atención, y se programan las visitas para resolver todas las inquietudes. Les contaba presupuesto participativo. Hace poco se reguló en el Consejo Distrital el Acuerdo 77, que habla de todo lo que es la agricultura regenerativa. ¿Alguno sabe qué es eso? Bueno, los campesinos sí lo conocen bien, y el tema es que el corregimiento de Palmitas tenemos esa visión o ese reto de que sea el primer corregimiento agroecológico de Medellín, porque gracias a ese acuerdo
se rescatan unas vocaciones de rescatar esas técnicas o esas buenas prácticas que utilizaban nuestros abuelos o los ancestros en pro de cuidar los recursos naturales, en especial el suelo, realizar unas técnicas más limpias que permitan cuidar de manera apropiada el medio ambiente, el suelo, el agua, con el uso, con la disminución de los agroquímicos, y por eso San Sebastián de Palmita priorizó un proyecto muy importante en agroecología que nos permite beneficiar 90 productores agropecuarios. Y acá importante, gerente, tuvimos la visita, gracias también en el marco de esa feria agroecológica que se desarrolló con el INE, trajimos al padre de la agroecología a Palmitas. Ese evento lo tuvimos acá en el trapiche comunitario y fue una experiencia donde los productores, no solamente de acá de Palmitas, sino que también tuvimos tantos interesados de otros puntos que no hacían parte del proyecto, pero tener una eminencia, creo que esa es una experiencia única que lograron disfrutar esos productores, y este proyecto de verdad que nos llena de mucha satisfacción, y tanto así que gracias al presupuesto participativo otros corregimientos ya se vienen sumando o vienen despertando ese interés para hacer una réplica de este proyecto, de este modelo que hemos desarrollado acá en San Sebastián de Palmitas, y lo priorizaron dentro de estas elecciones de presupuesto participativo para San Cristóbal. Para San Cristóbal ya, lo vamos a replicar en San Cristóbal. Bueno, acá como les comentaba, son 619 campesinos que tenemos registrados, productores, con corte a junio del 2023. Y del programa agropecuario municipal, próximamente distrital, de esos 383 se han beneficiado de cualquiera de estas líneas que tenemos constituidas dentro de ese programa agropecuario, que fueron kit de insumos, agroturismo, que tenemos 6 participantes, comercialización 15, infraestructura 17, TICS 2 y en valor agregado 5. Y del programa Mercados Campesinos, de esa cifra importante que les mencionaba al inicio de ventas históricas reportadas, 151 de esos participantes son del corregimiento de San Sebastián de Palmita, 47 participan de manera directa y 104 de manera indirecta, logrando el abastecimiento para que se lleven a esos parques o a las diferentes estrategias de comercialización que se tienen. Y de esos 19.000, 5.326 son ventas del corregimiento de Palmitas. Muchas gracias.